Colocaste una luminaria y no aparece en la vista, o aparece flotando en el aire, o en un nivel que no tiene sentido. Eso no es un error de Revit, es que no entendiste quién nos espera quién. Bueno, buenas noches a todos. Espero que hoy la pasen bien. Tenemos preparado una presentación em, para poder incluir a todos. Esperemos que nadie se quede fuera del mensaje y que se vean reflejados por lo menos en alguna parte de esta noche. Así que al final guardamos un ratito para hacer preguntas y bueno, lo más importante de hoy es que podamos transmitir bien el mensaje. O sea, hay información, pero más bien el mensaje esperamos que lo reciban bien y claro. Así que bueno, Héctor, amigo. Bueno, gracias chicos. Em, Seguramente los que estuvieron en alguna presentación nuestra van a ver alguna cosa conocida, pero hoy, digamos, porque la idea, el mensaje, lo que estamos tratando de decir, como decía Edu, siempre cae en lugares comunes, ¿no? O sea, si dijéramos cada vez cosas diferentes, dudaríamos de nuestra propia seguridad cuando decimos las cosas, pero el foco de estas clases por venir y la gente que está invitada acá, estaba viendo un poquito los chats, que hay de todo un poquito, gente que tiene muchísimos años de experiencia, gente que está recién empezando, gente que le contaron, gente que empezó y no le fue demasiado bien, que escuchó de la promesa pero llegó hasta un punto, y todas esas cosas están pasando al mismo tiempo porque todavía estamos madurando un cambio fenomenal. eh, y cada vez que uno tiene la oportunidad y tiene el escenario como para contar lo que nosotros por lo menos venimos haciendo, hay muchas formas de hacer esto, pero por lo menos nosotros tenemos nuestra manera. Creo que bienvenido sea y que si arroja un poquito de luz, mejor todavía. Yo soy de armas tomar, así que les quiero compartir mi pantalla directamente porque más vale una imagen que mil palabras. Avísenme si se está compartiendo la pantalla. No sé si se está viendo. Sí, sí. Em, yo parto de acá, no, que quiero sacar los espejitos de colores que brillan del centro de la escena. Y quiero que nos concentremos en por qué nosotros decidimos armar estas capacitaciones sincrónicas, digamos que va un poquito casi en contra de lo que nosotros siempre tratamos de favorecer, que es el asincronismo, y que cada uno con sus tiempos pueda encontrar un determinado tipo digamos, de elementos de capacitación, de oportunidades de que armen su propio tiempo, a su propio ritmo, con la cantidad de veces que quieren repetir las cosas, por más que las clases están grabadas. ¿Por qué decidimos hacer un poco esto? Porque, bueno, ya un poco las pandemias nos dejó un poco lejos en cuanto a lo personal, ya todos lo vivimos y a veces las cuestiones personales y las reacciones, el lenguaje no verbal y demás, hace que las cuestiones que sean sincrónicas y de esta manera sería mucho más lindo, inclusive si lo pudiéramos hacer en un aula, pero no llegaríamos donde tenemos que llegar. Este tipo de relacionamiento hace que ocurran cosas diferentes, que ocurran en vivo, y eso tiene un color y un calor diferente a no escuchar en vivo las cosas o no tener la oportunidad de tener un poco la charla, hacer una pregunta y generar una dialéctica mucho más rica. Esto es lo que tiene las cuestiones que son online, y bienvenidas sean en este caso. Y quiero arrancar por esta imagen de acá, porque todo digamos, el núcleo de estas 10 11 clases que vamos a tener hablan de lo que es un template. Pero muchas veces no queda absolutamente claro de lo que es un template, ¿no? Uno piensa que un template es algún archivo o archivo de base que uno empieza un proyecto nuevo con ciertas características, con cuestiones ahí que ya tiene, layers o familias o view templates o algún tipo de configuración, y con eso arranca un trabajo eh, que en realidad eso es como ver un poco en la superficie y nubla la vista profunda, ¿no? Y quiero pensar un poquito en voz alta cuando vemos esto de acá,
Eso es un proyecto muy grande. Eh, ¿Qué se imaginan ustedes que pasó cuando empezó este proyecto? Con qué se empezó este proyecto? Agarramos el trabajo de Juancito, le borramos todo y lo llamamos Pepito. Empezamos con el RTE del template de Revit, que ya viene con familias, que viene con vistas, que viene con estilo de cotas, textos y demás. O empezamos con el DWT de AutoCAD para incorporarlo acá. O sea, el concepto de template, el concepto de plantilla, tal como lo conocemos, me parece que es es poca cosa. Hay una tendencia a minimizar un problema porque el 3D es subyugante, porque se generan piezas tridimensionales con una velocidad inusitada, porque las herramientas son hiperpoderosas. Y me parece que todo esto nos hace perder el foco real de lo que tenemos que hablar cuando hablamos conceptualmente de BIM. Y si hablamos de BIM, nosotros hablamos fundamentalmente de conceptos, hablamos de personas, procesos y herramientas al final, que se basan en tres pilares fundamentales que son protocolos, manuales y templates. El protocolo no es el protocolo como la ISO 19650 o el protocolo que le pongamos, que son eh, eh, como condiciones muy generales sobre lo que se debe hacer. Los protocolos muchas veces hablan de lo que hay que hacer, pero no, fundamentalmente no hablan de lo que no hay que hacer. Y fundamentalmente no se habla de la parte realmente más ríspida, más importante de esto, que son los intersticios. Nosotros hablamos mucho con una cabeza inclusive de un acercamiento al Lean, que es qué es lo que pasa, no en la máquina que produce el algo y la otra máquina que recibe lo que produjiste, sino qué es lo que pasa en el medio con eso, porque la máquina tiene una capacidad particular de producción y muchas veces uno le presta atención a los cuellos de botella. Tenemos máquinas que producen rapidísimo y la otra que recibe realmente puede elaborar a la cuarta parte. Entonces, ¿para qué nos sirve ese tipo de relación de flujos si en algún momento se va a detener? Bueno, conceptualmente con un template, pero hablando de un template BIM pasa exactamente lo mismo. Cuando uno mira esto, muchas veces uno mira donde no tiene que mirar, casi habría que hacer una especie de visualización, a veces como aparece esa, que a veces aparece el perfil de una persona o a veces aparece como un ánfora, depende de donde uno mire, cómo cierra los ojos y cómo enfoque, ves una cosa, ves la otra. Entonces los invito a que tratemos de desenfocar la mirada para que no miremos los modelitos en 3D. Vamos a ver qué pasa con el intersticio, qué hay atrás de todo esto. El arranque de este proyecto, cada uno de estos se imaginará de una forma particular, tenga o no tenga experiencia, cómo lo hubiese abordado. Pero la verdad es que es extremadamente, eh, no quiero poner la palabra complejo, pero es extremadamente intrincado. Todos los personajes y las plataformas y lo que hay que hacer con los modelos generados con estos conceptos BIM. Y no podemos dejar de ver eso, no podemos soslayar de eso. Y eso tiene un punto de arranque. En algún punto, esto tiene una pequeña chispa, un spark que prende el concepto de ¿con qué se va a empezar eso? De nuevo, abro Revit y empiezo con todas las cuestiones que tenga y empiezo. O esto empezó mucho tiempo antes. ¿Cuándo empieza un template BIM? Cuando yo terminé mi último proyecto. Y cuando estamos hablando de proyecto, de qué estamos hablando? Cada vez que hablemos de conceptos de proyecto, quiero que tengamos en la mirada, por lo menos en la retina, por lo menos en la parte de atrás, que un proyecto involucra muchas personas, muchas plataformas, involucra muchos procesos de vínculos entre las diferentes plataformas, involucra fundamentalmente muchísimos procesos de comunicación entre los diferentes actores que tienen que ser trazables, que tienen que ser comparables entre las diferentes instancias y que una modificación en una parte particular de toda esta cadena genera una hecatombe de modificaciones en el resto de lo que está atado. Si nosotros vemos un poquito acá, todo esto que estamos acá y que van a ser, a ver, el núcleo central de lo que vamos a estar hablando durante todas estas clases. Todo esto que está acá partió de un template. ¿Y qué es un template? Un template es una estructura de datos absolutamente armada
que aparte de las plataformas está defendiendo los intersticios que hay entre las plataformas y que constituye la base llena de inteligencia con la cual empezar un proyecto. Pero no hay proyecto, está absolutamente vacío, porque no tengo el proyecto, pero todo lo demás que necesito tenerlo, lo tengo prearmado hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, acá seguramente vamos a tener, aunque el mercado lo desestime, ¿no? O sea, increíblemente lo desestima, como que el mundo del CAD no pertenece al mundo del BIM, vamos a ver que hay un montón de actores en CAD acá que están trabajando este proyectito, que es un proyectito extremadamente simple, y se van a ver ahí, van a ver que esta información cada vez tiene menos cantidad de cosas hasta llegar a una porción, desde el proyecto completo que está acá, lo que tenemos, hasta un pedacito de un área, un pedacito de este área que está acá, esta otro área que está acá, por acá, esta que pertenece acá, esta que pertenece por acá. Esto es un conjunto de elementos, y empiezan a aparecer ahora conjuntos de esas dos piezas, y acá tenemos los dos conjuntos que aparecen, este es conjunto y este subconjunto, y acá tenemos diferentes particiones. Todo esto está ocurriendo en el mundo del CAD, que perteneció a la estructura básica de un template, y todo esto que está acá está relacionado directamente con lo que pasa directamente en Revit. Esto que está acá, que es otra plataforma, va a recibir algún tipo de información que viene del CAD, que va a ser el input, y a partir de eso va a disparar un proceso de modelamiento que va a tener una parte dentro del todo y que va a estar conjugándose con diferentes partes del proyecto, que además tienen que caer en diferentes plataformas, por ejemplo, en este tipo de plataformas que las puede recibir. Cada una de estas plataformas ahora se está comunicando con lo que pasó en el CAD, si lo vemos acá, con lo que pasó en el modelo tridimensional bajo diferentes criterios. Acá vemos un pedacito del proyecto y ahora acá tenemos otro pedacito del proyecto. Si lo llegamos a ver ahí tenemos el proyecto en su conjunto, en otro tipo de plataforma, estos Navis. Que después esto que está acá, que tiene funciones particulares, que obviamente, ¿no? Tiene, como lo ven acá, esta es la parte del CAD y esta es la parte que recibe la parte del modelo, y esto es un programa de integración. Esto que está acá está tomado por otra área, que está acá, y esto está comunicado en la nube, y es el mismo proyecto que está comunicado en la nube para otro tipo de actores y forma parte de otra de las partes de estos templates que están preconfigurados. Y esto que está por acá, que la está tomando en otra plataforma, que sirve para hacer otras cosas, ni siquiera se estén nombrando, porque la verdad que no importa, pero son todas plataformas diferentes. Ahora, son todas el mismo proyecto. En la otra punta, por ahí, seguramente hay otra persona que está tomando el modelo para comunicarlo en 2D, y esto por ahí se lo lleva seguramente la obra, en cientos planos de comunicación, que generan procesos de trazabilidad, de comparación entre variaciones de los diferentes estadios evolutivos que tiene el proyecto, y seguramente acá en la otra punta hay una persona que está haciendo el renderizado de esto, que está analizando el proyecto de un punto de vista mucho más plástico, y propositivo general. Entonces, cuando uno habla de esto, ¿de cuántos proyectos está hablando? Empiezo mi proyecto. ¿Cómo empezás? Empezás con Twinmotion, empezás con AutoCAD, empezás con Revit, empezás con Vincolab. ¿Dónde estás parado? ¿Cómo tomás el archivo? ¿Qué tomás? ¿Qué das? ¿Cómo lo compartís? ¿De dónde empezaste? ¿Dónde hiciste Save As? ¿Dónde guardaste el archivo? ¿Cómo se llama? ¿Lo tengo que vincular? ¿Tengo que empezar yo del día número 0 a hacer todo esto de nuevo? ¿Otra vez? ¿Cada vez que empiezo? ¿Dónde están definidos los intersticios? ¿Dónde está escrito? ¿Quién graba a quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el ownership? ¿Quién es el que proyecta y quién es el que documenta? ¿Dónde nos paramos con todo esto? Y acá es donde empieza una gigantesca distorsión, porque finalmente yo también creo que en el medio de toda esta situación, saco un minuto los dibujitos, hay una gigantesca nubarrón que nos tapa los ojos, porque todo el mundo habla de BIM, todo el mundo tiene algún tipo de expertise particular con esto, todo el mundo tiene algún tipo de mastering, pero me parece que de las cosas que se tienen que hablar fundamentales en el abordaje del problema, me parece que se habla poco, o se habla en forma de silos o se habla totalmente en forma segmentada. Y si nosotros queremos entender esto y hacer las cosas como para
realmente poder crecer que en todo este tipo de escenario, una de las cosas que decía Fabián es que nosotros no podemos tirar agua envenenada al río. ¿Está bien? Y el problema es que esto es un río que tiene un flujo, que en alguna parte tiene la vertiente y en otra parte termina y se va al mar. Y en todo ese trayecto colecta un montón de personajes, un montón de plataformas y cada vez tiene más caudal porque cada vez va recibiendo más gente y cada vez tiene más cosas que se le tiran a ese río. Ahora, sí, en la mitad del principio del río tiramos algún tipo de colorante rojo, seguramente se va a teñir de rojo de ahí para abajo, donde lo tiremos. Y el problema es que esto no lo entendemos como un río, lo entendemos como que cada uno tiene una pileta, ¿no? Nosotros tenemos un montón de terreno, tenemos una enorme urbe en donde cada uno se tira en su propia pileta y eso lo llamamos BIM. Pero no sabemos lo que pasa en la pileta del lado, porque no es un río, es una pileta individual. Y me parece que ese es uno de los principales problemas por el cual el abordaje de eso se hace, si se quiere, más complicado, porque decimos, sí, quiero, pero entonces yo estoy dispuesto a hacer solamente esta parte, me quiero volver a tirar de la pileta. Por eso hoy quiero, ya que estamos todos acá y hay tan graneada concurrencia, más que ponerse a hablar directamente de una cuestión de plataformas, que después si tenemos tiempo abrimos un poquito y analizamos la situación, quiero que no dejen de pensar en ese enorme proyecto que apareció por ahí y la forma en que esto fue disparado. Esto hubo un disparador inicial, alguien puso a rodar la pelota. ¿Qué pasó de ahí río abajo? No sabemos muy bien qué pasó. Y como estas cuestiones pasan, y pasan seguido, nosotros queremos mostrar algunas cosas, pero para un poquito lo que decía el Edu también, para que se entienda el concepto. Déjenme compartirles esto de acá. Eh, y quiero que nos detengamos fundamentalmente en las cosas que nos van a ayudar a pensar un poco en cómo nos vamos a estar relacionando estos encuentros que vamos a tener. A ver si se ve la pantalla, el Edu. Sí, perfecto. Eh, quiero empezar por acá porque eh, fueron todas experiencias que desarrollamos, algunas de las experiencias que desarrollamos, y un poco contarles cuál fue el movilizador de esto, por qué se hicieron estos modelos. Esto es la nueva terminal del aeropuerto de Buenos Aires, de Ezeiza. Esto se empezó una, digamos, instancia de proyecto. ¿Por qué mandaron a hacer esto? ¿Por qué empezaron a hacer estos modelos? Y justamente porque entendían no solamente el valor que tenían del aspecto proyectual, el aspecto analítico, propositivo, del instrumental, sino que esto generaba procesos en donde diferentes tipos de ingenierías, como aparecen acá, podían ser amalgamadas y no trabajar como silos cada una. Por lo tanto, todo el desarrollo que hubo de esto, tanto de diseño como de resolución y de documentación, tanto licitatoria como ejecutiva, como una instancia de, de construcción y mantenimiento, estaban hechos con esos modelos. Esto es un shopping para IRSA, uno de los mayores administradores de shoppings de acá de Argentina. ¿Por qué mandar a hacer estos modelos? Bueno, estas personas tenían miles de metros cuadrados que no saben dónde están, por ejemplo, ¿no? Y administran espacios para alquiler. Esto es el modelito que le mostré al principio, de la nueva sede de gobierno de Honduras. Es un proyecto que se hizo entre 4 países diferentes, desde la instancia de proyecto, ¿eh? O sea, la parte proyectual y toda la parte de construcción, y después esto se tiene que utilizar durante 15 años para mantenimiento y operación. Estos acá son modelos en México. Lo particular de esto es que tenían esas construcciones que eran particulares porque se desarrollaban al borde de toda una topografía cambiante y esto tenía que ajustarse a la topografía. Esto es un hospital de alta complejidad en la zona de Luján. En realidad estos eran 5 proyectos dentro de uno. Quiero que piensen cómo fueron arrancados cada uno de estos proyectos. ¿Cuál fue la génesis de estos proyectos? ¿Dónde iniciaron? ¿Agarramos la sede gubernamental, la borramos y hicimos otro proyecto? Esto es peor todavía, es un proyecto de adecuación en Perú, en Lima, la nueva sede, la sede
principal del BBVA en Lima. Es un proyecto de adecuación de 85 metros cuadrados, un proyecto de adecuación. Los planos que había no coincidían unos con otros, por lo tanto partimos de CAD para organizarlo. Un shopping en... ¿Esto era en Ecuador, Edu? No recuerdo si era en Ecuador esto, creo que era en Ecuador. Sí, en Guayaquil. De arquitectura que se dedica a hacer shoppings. Terminamos la documentación del shopping 3 veces antes de lo que me pidieron, por ejemplo, ¿no? Para que se tenga una idea. Esto es acá una provincia argentina, la provincia de Santa Fe, es una planta, una terminal automotriz, que el pedido venía de Brasil, la central, para que se hicieran estos modelos para ensayar las líneas de producción y demás. Y ahora vamos a resolver cosas para atrás. Este es un proyecto que se terminó hace mucho tiempo, es un hotel en una zona lacustre de acá Argentina, en Bariloche, que se levantó luego los modelos para hacer toda la parte de administración de esas habitaciones. Esto es la sede central de lo que es el BBVA en Bilbao. Es un edificio histórico, solamente podemos mostrar lo que podemos mostrar por razones de confidencialidad. Este es uno de los mayores bancos en Argentina, un edificio que tiene más de 80 años. Una de las bóvedas más grandes de Sudamérica y de la tercera del mundo. Entonces se levantaron los planos directamente, los planos originales que se hicieron hace 80 y pico de años. Un banco, ¿no? ¿Para qué se iba a levantar un banco? Mantenimiento y operación. No sabían dónde estaban las habitaciones, qué se habían pintado, qué se había arreglado, cuáles eran los contratos. Este también es un banco, pero es un banco más moderno, se terminó hace unos años, es la sede del Banco Macro, acá en Argentina. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cuál fue el punto de arranque de todo esto? ¿Ustedes se imaginan que empezamos con un archivo de Revit simplemente y lo que hicimos fue empezamos a trabajar y después vemos qué onda, a ver cómo lo dividimos, cómo se llaman los archivos, a dónde ponemos las cosas, cuáles son las personas que van a hacer usufructo de este modelo, cómo nos vamos a comunicar? A ver, decidamos en ese momento a ver si utilizamos Docs o si utilizamos algún otro CDE para ver dónde ponemos los archivos y los renombramos cada vez. Hagamos un save as de estos archivos que son, a ver, son cientos de archivos que se están comunicando entre sí y vemos en ese momento a ver de cómo conjugamos y cómo traemos y cómo hacemos que se vean la arquitectura, la estructura y las demás instalaciones. Veamos y definamos en esos momentos para todos estos proyectos quién lo va a documentar y documentemos todo el mismo archivo. Total, después lo arreglamos a esto, ¿no? O sea, sigamos con las prerrogativas normales, ¿no? Y parece que todo esto fuera bien porque estamos llenos de estas soluciones ópticas, como muchas veces yo les digo, porque esto realmente embeleza los ojos, ¿no? Pero eso no es de lo que tenemos que hablar. Y yo, ahora que vimos dibujitos y entendimos un poquito que esto evidentemente tiene una complejidad diferente que ponerse frente a una herramienta y empezar un proyecto, así, en modo casi automático, empecemos el proyecto. Para retrotraer un poquito la cosa y tratar de ponernos a pensar, a ver si esto resulta más fácil abordar este tipo de problemas y cuando hablemos de protocolos, manuales y templates, veamos de qué estamos hablando realmente. Todos estos años, a ver, los últimos casi 40 años, a ver, el más conocido que es AutoCAD se desarrolló en el año 1982. En el año 82 salió AutoCAD. Y de ahí hasta ahora parece que en los últimos tiempos simplemente hablamos de protocolos, hablamos eh, de, de managers, de coordinators. En los últimos años hablamos de situaciones en 3D. ¿Qué fue lo que pasó en los otros años? Si AutoCAD hacía las cosas en 3D también. Que antes no hacía falta un manager, un coordinador de proyecto. Que la obra, el proyecto no necesitaba un coordinador. El CAD no necesitaba. O sea, los procesos digitales, más allá de la herramienta, no necesitaba una persona que piense cómo se iban a estructurar los archivos.
no había que nombrarlos, no había que de alguna forma relacionarlos. Empezamos a tener cuestiones increíbles, ¿no? Como pasaron, eh, que en donde el maldito botón de grabar como hacía que nosotros grabemos como versión 1, versión 2, versión 4, o como nos dice hoy la norma, que es algo parecido, ¿no? Pongámosle un nombre amigable, según la nombra el proyecto, y te dicen que tenés que nombrar el proyecto con el código de la obra, guión, la empresa que lo hace, guión, no sé, y todo eso va a parar a un archivo único, ¿ah? Que es un archivo de arquitectura, otra estructura, otra instalación termomecánica. Y por cada proyecto tenemos que nombrar otra vez de nuevo otro proyecto. Por lo tanto, todas aquellas situaciones que permitirían armar una estrategia propia, no una estrategia que alguien me la imposta, una estrategia propia. De eso no habla la norma, por ejemplo, porque eso está bárbaro para, no, para identificar ese proyecto, pero no tiene que ser el nombre del archivo la identificación del proyecto, podría estar en otro lado. Y todo eso es porque estuvimos jugando un juego antes, que es el mismo juego que queremos jugar ahora. Entonces, esto que está acá es un tablero de damas. Algunos seguramente jugó a las damas, ¿no? Es un tablerito que tiene esos colores marfil y negro y tiene esas fichas, ¿no? Y vos jugás, yo te como, vos me comés, yo te como, vos me comés. Demasiado intelectual que digamos no es, ni demasiado línea de pensamiento no desarrolla, pero estuvimos jugando a las damas. Y ahora vienen y nos cuentan de que ahora hay otra cosa, ¿no? Que se llama BIM, que aparentemente se juega también en un tablerito. Ese es el problema, se juega también en un tablerito. Parecido, muy parecido al de las damas, casi igual al de las damas. Entonces, el escenario es totalmente similar y esto confunde, ¿no? Pero en vez de fichas tenemos piezas. Y pensamos que el escenario es similar y que cambió directamente el tablerito. Pero lo que no cambió no fueron las reglas del juego. Lo que cambió fue el juego. Y este me parece que es uno de los principales problemas por los cuales nosotros seguimos sin entender a qué nos enfrentamos y a ver si nos podemos dejar de mirar el ombligo y dejar de trabajar como silos y tener absolutamente toda una estructura de pensamiento en los intersticios de las plataformas para ayudar a que las personas, los procesos y las herramientas sean más eficientes. Entonces, ¿y esto se hace cómo? Si cada vez que alguien muestra algún trabajo y habla de BIM, parece que cuanto más complejo es el bicho que te muestran, más contento, o sea, es más BIM. Un BIM es más BIM, cuanto más complejo es, más cositas tiene y más intrincado está. Y si podemos meter de arriba, en el mismo lugar, una nube de puntos con los modelos y qué sé yo, y que todo el mundo esté trabajando en ese mismo archivo y nos tiremos todos arriba de ese modelo como si fueran pirañas, lo que tenemos son un pedazo de algo que en donde todos tiramos arriba a comerlo. Eso parece que es lo que muestran cuando están mostrando un modelo BIM, no algo simple, con los cuales sacarse todos esos espejitos del color de la cabeza y entrarle al fondo al concepto, ¿no? Casi como San Francisco de Asís, debería estar totalmente despojado esto, no lleno de significantes y de cositos. Cuanto más vamos al núcleo, mejor. Entonces, pareciera que si no es así, no es BIM. Pero esto no lo decimos nosotros. El valor de la simplificación es enorme. No hay que contaminar, no hay que llenarse de cosas. En realidad, si vos necesitas explicar algo y tenés el concepto de esa explicación, es muy simple. No digo que sea fácil, como dice el Edu, pero es muy simple. Si no es simple, nosotros no podríamos reproducirnos. El mundo no sería el mundo si en el fondo no habría un concepto que lo sostiene. Si no hay concepto que lo sostenga, no tenés algo que pueda replicarse. Y fíjense, nosotros estamos pretendiendo ahora, con estas herramientas hiperpoderosas, solucionar de la misma forma, pero con estas herramientas, problemas que nos vienen de antes, pero estamos solucionando de la misma forma. Yo no tengo que solucionar esto de la misma con el mismo precepto. Eso, según este muchachito, eso es estar un poquito loco. Entonces, vamos a obligarnos a pensar en algo diferente cuando abordemos un problema. El gran desafío que tiene esto no es que
yo no sé nada y esto me exime. Por lo tanto, llamo a una persona que me cuenta a mí cómo yo debería hacer las cosas, que entiende menos que yo, pero le delego la responsabilidad. Y por lo tanto, lo que hago para implementar BIM es llamar a un profe de Revit o alguien que maneje eh, fuertemente la herramienta. Yo no estoy denostando los modeladores. Lo que estoy diciendo es que un modelador per se no puede cambiar el concepto. Tiene que haber otra cosa. Entonces vos tomás un modelador, lo sentás y le decís, ¿hace cuántos años que estás manejando conceptualmente BIM? Yo manejo Revit hace 5 años. ¿Está bien? Empieza a confundir herramientas con conceptos. Ajá. Y se sienta y le decís, fantástico, planteame cómo harías un BIM. Y te empieza a hacer un modelo. Y el tipo puede ser un experto modelador y te dibuja y cuanto más detalle, mejor. Pero cuando vos le decís, bueno, fantástico, este modelo que vos hiciste ahora lo necesito utilizar para otro tipo de instancia que van después, ¿vos lo pensaste a eso? Y no, yo la verdad que no lo pensé, porque yo tenía que responder, ¿y cómo es que vos no estás pensando en lo que va a venir? No, porque no me corresponde. Yo solamente diseño, después el que lo construye es su propio palo. Ah, ¿y entonces qué vamos a hacer con tu modelo que no puede pasar de instancia? No, bueno, se hace de vuelta el modelo. ¿No? Está fantástico y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque este modelo que estaba hecho en esta instancia no puede ser utilizado, no puede ser tomado por alguien más para que siga en ese flujo del río que empezó en una instancia muy inicial, como un intento de diseño, como un schematic design, pero el schematic design en un momento va tomando definiciones. Y después que toma definiciones hay que hacer las documentaciones. Y después de todo eso hay que presupuestarlo con diferentes tipos de criterios. Y vos tenés que poder acceder a esa información. Y después eso se tiene que seguir manejando. ¿Cómo se pensó en tu estrategia inicial que vos esto lo hubieses tomado en cuenta del día número 0? ¿Cuál fue tu template que definió la estrategia de cómo se tenía que comportar esto? No en el dibujito documental, en la performance. Porque nosotros podemos definir algo que esté representado y que pueda parecer igual de una instancia a la otra, pero la performance más de eso, en una instancia si está hecho de una forma, cumple, y de la otra forma no cumple. El problema que ante la vista, esto resulta exactamente lo mismo. Entonces, para decir si realmente esto es un modelo que puede transitar este flujo del río Guasaula abajo, vos no tenés que mirarlo de afuera, tenés que hacer una endoscopía. No alcanza con mirarlo de afuera, porque de afuera parece igual, pero no es igual. Entonces, ¿cómo se va a construir este modelo? Se va a construir con estas cuestiones que va a tener que contestar. No se construye modelando, se construye con la cabeza. Esto, ¿cómo lo vas a documentar? Después, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a actualizar? Como si un proyecto no se actualizara, aun cuando se está construyendo. ¿Cómo lo vas a analizar? Desde el punto de vista analítico hay cientos de escenarios analíticos. Asoleamiento, eficiencia energética, viento, huella de carbono. ¿Cuántos tipos de analytics hay sobre los modelos? ¿Responden a todos? No, depende de cómo esté hecho el modelo. Si está pensado para que yo algo en una instancia muy preliminar pueda analizarlo. ¿Cómo lo voy a actualizar? Si algo cambia, ¿dónde cambia? Me cambiaste el ancho de un muro. ¿Dónde va a cambiar ese muro? ¿Quién definió ese muro? ¿Dónde está escrito eso? En tu template, ¿había muros genéricos que después vos podías intercambiar por muros que tuviesen más definición, manteniendo la condición de diseño? Que no te cambie el espacio, que eso, por ejemplo, define. Si me cambiaste el espesor, ¿quién lo determinó? ¿El modelador? ¿Con qué pregunta? Si eso no estaba en el modelo, estaba en la cabeza, en la definición paramétrica del objeto. ¿Cómo lo documentar a distintas instancias a esto? ¿Cómo lo voy a documentar si el input en esta instancia muy inicial toma archivos de CAD, porque al que yo contrato todavía no trabaja en Revit, pero tengo que empezar una cierta documentación? ¿Alguien pensó que yo tengo que empezar a enlazar todos esos procesos? ¿Cómo lo vas a simular? ¿Cómo lo vas a computar? ¿Me vas a decir que vas a tener un muro multicapa con todas las definiciones de cada una de las instancias perfectamente definidas? ¿Cómo vas a hacer que personas no técnicas puedan comunicarse con este modelo? Porque el bien más importante
conceptualmente de BIM no es generar el modelo, es el usufructo del modelo. Y el problema del usufructo, el mayor problema, el 100% del problema, está en cómo comunico. ¿A dónde lo voy a poner? ¿Lo dejo dónde? ¿En una plataforma cuál? ¿Que la tenga que contratar y que me cobren por cada usuario $800 por mes? ¿Y voy a quedarme preso de eso? ¿O voy a tener otras alternativas que son mucho más eficientes y mucho menos costosas para que las personas se comuniquen libremente con esto? ¿Cómo lo vas a relacionar? ¿Me vas a decir que el día número 0 vos pensaste en todos los elementos que vos tenés que tomar y lo tenés que dar? Hay un proceso que se desarrolló cerca de los años 70, cuando empezaron realmente a las bases de datos a crecer enormemente, que se llamaban ETL, se llama Extract, Transform y Load. Esto es como base de datos, ¿no? Es decir, yo estaba en algún lugar, había diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, y yo de esa base de datos tenía que extractar algún tipo de información, que con toda esa información yo la tenía que transformar, ¿no? La E de extraer y la T parado acá era de transformar. O sea, yo opero con toda esa información que me viene de diferentes fuentes y creo un nuevo estado de definiciones. Y ese nuevo estado de definición yo lo ponía en un warehouse para que sea consumido. Eso nunca dejó de pasar. En BIM es exactamente lo mismo, nada más que es una forma inversa de trabajo, se llama Inverse ETL. En vez de yo extractar, yo estoy parado en una plataforma, sea cual fuere. Revit, Navisworks, Solibri, Model Checker, estoy trabajando en CATIA, en lo que fuera. Yo estoy parado acá, en esta plataforma. Pero no voy a estar solo, nunca más estoy solo. Yo para nuestra plataforma voy a tener que cargar algo que sirve de input, procesos input y output. Yo traigo algo. En la mayoría de los casos, vos cuando estás trabajando en Revit, seguramente vas a necesitar un input de AutoCAD. El AutoCAD es lo que yo voy a extraer de la otra información para ponerlo acá. Y después esto yo lo voy a procesar. Seguramente voy a generar un modelo a partir de ese input que yo tengo. Es la transformación que yo hago. Y esa transformación que yo hago, después le tengo que hacer un export para que la tomen en diferentes plataformas, DWF, WG, DXF, IFC, STL. Y esto es permanente. Por lo tanto, todos estos procesos de vinculación que definen los intersticios en cómo lo defino, tiene que responder las preguntas que va a tener que responder. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cada vez que haces un nuevo proyecto? Una locura. ¿Cómo lo voy a construir? Esto que empieza en instancias iniciales de Schematic Design y tienen que terminar en mantenimiento de operación, pasa necesariamente por una instancia en construcción. ¿Cómo lo vas a construir a esto? Yo no te digo que el día número 1 vos sepas cómo construirlo, pero en algún punto yo tengo que hacer que ese modelo pueda ser construible, pueda sufrir procesos de construcción más adelante. Porque estas preguntas que estamos haciendo ahora no tienen que estar todas definidas, pero tienen que estar todas pensadas, para que cuando yo voy al próximo step, me encuentro con que lo puedo contestar, porque el performance define eso. ¿Cómo lo voy a certificar? ¿Cómo hago para que estos procesos que están sometidos a construcción tengan una evolución en el tiempo y pueda decir estás hecho, no estás hecho, estás bien hecho, no estás bien hecho, está hecho por Juan, estás hecho a tiempo, no estás hecho a tiempo, está comprado, no está comprado? ¿Cómo hago para producir esos procesos de certificación? ¿Los certificados van a ser como siempre van a ser hechos? ¿Que gastaste tanto metro cúbico de hormigón y alguien paga ese certificado? ¿O vas a tratar de generar paneles de control diciendo estos metros cúbicos de hormigón están puestos acá? Para que alguien, además de entenderlos numéricamente, los vean gráficamente distribuidos en tu proyecto. Y por último, ¿cómo lo voy a mantener? Este modelo está pensado para que el día de mañana puedas someterse a procesos de mantenimiento y operación. Nos tocó infinidad de proyectos en donde el fin último o el fin primario de esos modelos era mantenimiento de operación. Por ejemplo, hospitales. Entonces tenías enormes hospitales, de nuevo, ¿no? Con modelos únicos, enormes. Y cuando alguien le preguntó a las personas que habían hecho estos modelos, mira, ¿cómo hago para hacer el mantenimiento de la sala de cirugía? Se tenían que tragar los 200.000 metros del hospital completo para tratar la sala de cirugía que tenía 10 por 10. Es decir, parece una locura que ante la pregunta de cómo lo voy a mantener, la respuesta sea, toma todo el edificio y después metete en este rinconcito. Bueno, está pensado para la pregunta que tiene que responder.
¿No hay otro tipo de alternativa que me permita a mí escindir una parte del todo? Porque ¿sabes lo que pasa cuando empezás un proceso de mantenimiento? Vos tenés cientos de proyectos dentro del mismo proyecto y cada vez vas a estar amasando esa base de datos. ¿Alguien pensó en esto? ¿Cuáles son los templates con los que esto empieza? Entonces esto nos obliga, por lo menos creo que a hacernos las preguntas, ¿no? Porque hay infinidad de preguntas sobre lo que es BIM. Esto es Building Smart, una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto en construcción. Autodesk, el modelo de información de construcción es la base de la transformación digital de la industria, la arquitectura y la ingeniería de construcción. Obviamente, ¿no? Quieren vender software. Según la norma ISO, es un conjunto de tecnología, procesos y políticas que permiten a múltiples partes interesadas diseñar, construir, operar en colaboración, instalación y espacio virtual. Súper linda. Esto es la nuestra. Para nosotros, esto nosotros lo planteamos desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué lo planteamos desde el punto de vista conceptual? Porque la verdad es que es mucho más que un método, es mucho más que un proceso. Vos podés tener un proceso espectacular, un método espectacular, pero si tu concepto está mal planteado, por más que sea bueno tu proceso y tu metodología, la verdad es que vas a llegar a ningún lado. Entonces, involucremos a las cuestiones de la cabeza, involucremos primariamente a las personas, después los procesos, después las herramientas. Y justamente, obviamente, es un ambiente colaborativo, pero tiene que asegurar que todo el mundo esté metido acá adentro. Vos necesitas tener un máster en Revit, en Harvard, para utilizar un modelo, que te cierren los ojitos, que si no sos bien manager, vos no podés participar. De ninguna manera esto es así. Por lo tanto, esto tiene que ser realmente mucho más abarcativo. ¿Y cuál fue uno de los primeros problemas por el cual nosotros estamos donde estamos? Ahora, volviendo a foja cero. A ver, nosotros tenemos miles de años de deseos frustrados. Miles de años de deseos frustrados. Miren estos muchachos. ¿Usted no le parece que querían representar la tercera dimensión? Con los ojitos puestos de costado y todo así. ¿Y después qué vino? Brunelleschi, Renacimiento, todo el desarrollo de la perspectiva, que es una definición matemática, ¿no? Que no solamente cambió la cuestión pictórica, sino cambió esto, cambió también la arquitectura, representar en un plano la tercera dimensión. No estamos tan lejos en el tiempo de esto, ¿eh? No pasó tanto tiempo. Estamos acá nomás en términos históricos, esto es nada. Sin embargo, estos muchachos de acá, cuando hacían algo y tenían varios niveles, ponían un calco encima de la otra parte, la planta baja, y no tenían problemas de coordinación en Z. O sea, que estos muchachos acá no tenían el botón de Save As. Obviamente no existía. Tenían planteada la hoja, el tamaño, la escala que tenían que hacer claramente. Tenían un concepto previo al momento de dibujar porque nadie podía replicar esto. Las fotocopiadoras vinieron después, inclusive después de esto. Pero esto no pasó hace tanto tiempo. ¿Cómo se comunicaban estas personas? Fíjense la enorme oportunidad. Y vos me decís que agarramos el AutoCAD y ponemos una planta al lado de la otra. Y cuando el archivo tenemos duda, lo grabamos como versión final. A ver, fuimos para atrás. En términos conceptuales, fuimos para atrás en vez de para adelante. Estamos enormemente adelante tecnológicamente, pero en la línea de pensamiento estamos enormemente atrás. Y ahora está pasando lo mismo. El problema es que como todo el cambio ocurre en la misma computadora, parece que nosotros al cambiar de programa estamos cambiando simplemente de situación. Y es mucho más grande que esto el cambio. No es tan visible el cambio, porque no ocurre en el mismo entorno. Cambiamos AutoCAD por Revit. No, señores, cambiamos de paradigma. El problema es esto que no se ve. Y parece que si el modelito no es este, que nosotros lo podemos toquetear y analizar y que dé vuelta. Parece que esto fuera BIM, ¿no? Hablamos BIM y de nuevo, ¿qué es? Esto es BIM. Y volvemos. Y cuanto más complicado, más cañito tenga, más pelotudeces tenga metida adentro, cosito, barandita, tornillo, más BIM es. Es más, si tiene más metro cuadrado, mejor todavía. Y cuanto más peso, mejor. Pongámosle un quilombo bárbaro arriba y seamos el Super BIM con 2B larga y 14M atrás. Una distorsión conceptual, a ver, increíble. Pero cuando le pedimos a esos modelos que reaccionen como acá, en donde yo pueda tener previamente definidos escenarios, siempre, como está ocurriendo acá,
donde pueda escindir una parte del todo, donde rápidamente yo a demanda, pueda traerme un pedacito de algo sin que me traiga los 200.000 metros cuadrados de algo, de eso ya no es BIM. ¿Sabes por qué? Porque la norma no habla de esto. La norma habla de cómo se llama el archivo, pero no habla de estas características. Ahora vamos a pararnos acá y vamos a mirar para atrás. Hoy le estaba tomando examen a una persona que había terminado los cursos y era un ingeniero naval. Yo trabajé bastante con ingenieros navales increíbles, realmente son increíbles. La cabeza que tienen, las cosas que hacen, son increíbles. Y hace rato se me ocurrió hacer esto. También trabajamos por la parte aeronáutica y nosotros no fuimos a preguntarles a ellos cómo lo hacíamos, ¿no? Vinimos nosotros, prendimos las herramientas BIM, nos dijeron que más o menos las cosas funcionaban así y empezamos a hacer las cosas. Y en vez de darnos vuelta, tener un poquito de humildad, de preguntarle a los tipos que nos sacan 50 años para atrás, que hace 50 años que son BIM, no le pusieron BIM, pero hace 50 años que son BIM, ¿cómo lo hacían? No hicimos nada, no preguntamos nada. Ahora, más de uno quizás haya visto esto, pero siempre vale la pena verlo. ¿Qué es lo que ven cuando ven esto? A ver, estas son dos industrias antagónicas. A la derecha es un astillero y a la derecha es un hangar donde se está produciendo un avión. Un barco y un avión. ¿Por qué elegimos esto? Porque uno flota y el otro vuela, no tiene nada que ver uno con el otro. Uno flota y el otro vuela. Dos industrias antagónicas, si se quiere, ¿eh? Salvo que sea un hidroavión, y ahí me cagaste, pero bueno, no importa. Digamos que no existen los hidroaviones. Solamente vuelan o solamente flotan. Pero fíjense cómo lo hacen. No es algo, una palanca que baja con una matriz gigantesca y te da un barco, un avión. No existe eso. Todas las industrias construyen de esta manera, que se llaman partes ensambles. Partecitas que se van ensamblándose en subensambles. Estos ensambles mayores, ensambles mayores, ensambles mayores, y así se construyen. ¿Cómo está hecho el...? A ver, esa turbina, la turbina sola, la turbina que forma parte de una de las tantas turbinas que forma parte del avión, que está en un ala, que tiene un montón de... ¿Ustedes se imaginan que la turbina se hace de un solo lugar, que bajan algo y lo hacen? O yo le pregunto, ¿cuántas personas se imaginan que hay trabajando atrás de esta? ¿Y cómo son los archivos que hay atrás de esto? ¿Hay un archivo que se llama superestructura, otro que es instalación de gas, otro que diga instalación sanitaria, en un solo archivo de un barco? ¿O son cientos de archivos que están pensados en cómo amalgamarse para trabajar? No podrían abrirse estos archivos, no se podrían comunicar estos archivos. Una cafetera se hace de la misma manera. Una lapicera se hace de la misma manera. Para explicar conceptualmente, no necesitas un barco. Con una lapicera te lo puedo explicar. Tenés el taponcito de atrás, el capuchón, tenés el cuerpo y tenés lo que entra que tiene la tinta, que además se desarma porque tiene la punta del bolígrafo y la cabecita que recibe la tinta y el tubito donde está la tinta. Tan complicado no era. Tan complicado no era. Hay alguien que está pensando los ensambles y nosotros tuvimos el topé de no ir a preguntarle nada a esta gente. Ahora, ¿cómo se imaginan que ese barco empezó? ¿Ustedes se imaginan que alguien le pintó hacer un barco o el avión y dijeron, vamos, che, tienen un barco, a ver, vamos allá, lo hacemos allá, dale, lo hacemos allá. ¿Cómo se llama esto? Se llama barquito, ok, barquito. ¿Y qué tenemos que hacer para el barco? Y vamos a construir el astillero. Y para el avión vamos a construir el hangar. ¿Ustedes piensan que esos pibes hacen las cosas de esa manera? ¿O había un astillero esperando que venga el barco y había un hangar esperando? ¿No había una estructura preexistente? Algo que estaba mucho tiempo atrás pergeniado para que sea un barquito o este transatlántico se pueda meter ahí y construir. Había un template de pensamiento, había una cantidad de líneas que estaban definidas por performance, había un montón de definiciones estratégicas de plataformas y de personas que guardaban los archivos en lugares preespecificados para que entren después en ese lugar que estaba pergeniado mucho tiempo antes y no había ningún barco. Nosotros tenemos que construir nuestro astillero. Nuestro astillero es el template. No podemos empezar a construir el astillero cada vez que empezamos a construir una obra. Es una locura.
Y cada vez que empezamos, cada vez lo hacemos de la misma manera. Ahora, volviendo a aplicar esto, y vamos a tratar de aplicar estos preceptos del resto de las industrias acá. ¿Cómo es esto? Y bueno, esto es una cosa que nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo que la llamamos Beambox. Ahora, ¿cómo actúa este Beambox? Fíjense, esto es una obra súper elemental, una obra chiquitita, ¿eh? Chiquitita. Esto tiene una estructuración de los datos que conforme uno hace clic acá, va separando en forma repetitiva una parte del todo. Estructura, arquitectura, instalación eléctrica, instalación de gas, un piso solo, otro piso solo, cada uno de esos pisos. Estamos cambiando de proyecto. Proyectos chiquitos, proyectos grandes. Este es un proyecto más grande, es el hospital. Y acá que tenemos arquitectura, estructura, clima, sanitario, los sistemas, agua fría, agua caliente. ¿Esto que lo voy a repetir, que lo voy a hacer una sola vez para cualquier proyecto? ¿Cada vez voy a inventar las cosas? ¿O esto que yo pueda separar por estos criterios de repetición, que es la sumatoria de las inteligencias que yo necesito para cada proyecto? Ya estaban esperando esto. Este es el astillero. Todos estos criterios con los que esto está armado, estaba esperando que alguien le ponga el proyecto ahí y no le importa si tiene 200.000 metros cuadrados o es la casa de Bugs Bunny abajo en un hoyo. No interesa, te cambié el palacio de Buckingham, Edu, ¿eh? No importa esto, porque esto es lo que yo siempre necesito hacer, que sé que lo voy a necesitar. Y esta es esta casita de merda, que es el ejercicio. De nuevo, vos podés separar repetidamente estos ensambles y subensambles por grandes paquetes de repetición. Vos tenés tu proceso armado de cómo esto está vinculado y cómo se comunica A con B. ¿Cómo no lo voy a tener? Más vale que lo tengo pensado. Si no, sería demasiado penoso empezar cada vez. Vos tenés un template que considere el todo y la parte. Otros problemas que tenemos acá. Che, ¿cuál es tu proyecto? ¿Vos qué haces? Tu template, ¿qué responde? No, yo hago proyectos territoriales, como este que está acá. Ah, fantástico, haces un barrio de viviendas, haces un country, haces un desarrollo urbano, tenés un pequeño municipio que resolver. ¿Cuáles son tus niveles estratificados que vos tendrías que tener pensado? ¿Cuántos tipos de niveles analíticos tenés acá? Un montón. Tenés calles, tenés pistas de rodaje, tenés espacios verdes, tenés puentes, tenés caminos. Adentro de eso, ¿qué tenés? Un montón de softwares. Acá tenés un montón de ingenierías. Después tenés una realidad que es una realidad que está por arriba del territorio, otra realidad que está por debajo del territorio. Tenés cosas que están, otras cosas que están construyendo, otras cosas que están proyectadas y van a venir, como esto que está acá. Es decir, puedo ver el futuro. Y esto es un acercamiento a una estructuración de la data que está esperando manejos de planificaciones territoriales en donde yo hago acá planificación. No voy a hacer el plano documental, porque después lo que pasa es que te agarran este archivo y con este archivo está absolutamente todo. Y acá te hacen el nivel de detalle extremo de eso que aparece ahí, de esto que aparece ahí, te lo hacen en ese archivo, que esto necesita este grado de acercamiento y una cierta estratagema para atacar esto, que ahora cuando vos le pusiste la lupa, aparece la cosa. Pero todo el tiempo, esto es como el corazón, ¿no? De esto lo hiciste, de esto lo hiciste. De repente si yo me metí, veo esto. Y esto necesita una estructuración de la información, un template particular que abarque la parte respecto del todo, donde yo resuelvo las cuestiones particulares. Y adentro de esto hay una estructuración parecida que ataca al nivel o la ingeniería. De nuevo, hay una atomización de la información para que yo cada vez que me meta adentro pueda escindir una parte del todo, pero sin desconceptualizar que esto pertenece, esto que es un gran ensamble en sí mismo, pertenece a un subensamble mayor que es la parte territorial. Pero esto no depende de territorio o la oficinita o esta terminal aérea. Depende del concepto de cómo yo voy a generar estas relaciones, estos vínculos, mucho tiempo antes de que este proyecto esté estructurado. Y si se fijan en este proyecto,
¿Ustedes se piensan que nosotros grabamos los archivos en el momento que lo íbamos a hacer? ¿Cómo haces el deployment de la información cuando alguien viene en un tiempo? Porque eso que estaba ahí es ese pedacito que está ahí. ¿Cómo haces para que los archivos abran y se distribuyan? Ustedes se piensan que toda la información, fíjense esto, que esto es una cosa así de chiquitita, no es esa parte de la terminal enorme. Cuando yo la pienso, ¿vos pensaste en todas las capas que va a tener cuando alimenten ese proyecto mayor? Ahora, cuando yo me metí acá adentro, el template BIM conceptualmente, no el archivo RTE. La línea de pensamiento, los intersticios, las relaciones que hay entre las partes y el todo, está pensada para que ahora sí abastezca este grado de definición, donde tenés el matafuego, la sillita, la computadora, que lo necesita esta escala analítica. Y después vamos a ver dónde hacemos la documentación o el cómputo que esto requiera a este nivel. Esto tiene los mismos requerimientos que la obra más grande. Esto necesita planos, cortes, vistas, sistema, cotas, tags, necesita clash detection, necesita cómputos. No va a depender de que si es grande, chico o la función que tenga. El template es abarcativo. Ahora, cuando yo me vengo acá, ¿vos vas a dejar que ese matafuego te venga acá? ¿Dónde estaba estructurado tu protocolo y tu manual que hacen de alguna forma construir ese template para que esto después suceda? Miren cuando mires todo acá arriba, ¿vamos a decir que vas a poner el matafuego? ¿Cómo hacemos para pensar en eso? ¿Pensamos cómo? ¿Cuándo lo pensamos? El día que nos encargan el proyecto. Nos encargan un proyecto de esta magnitud, estamos recontentos y empezamos a modelar. Uy, llamemos a 20 modeladores con 20 libros distintos. Eso sí, nombremos los archivos como lo dice la norma, ¿eh? Che, ¿y cuáles son las relaciones? ¿Cómo se va a dividir esta parte? Cuando yo quiera controlar esto, ¿cómo lo va a... No, 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 no pensamos eso, no. Eso para después, nunca llega. Y si nosotros vamos para atrás, ¿cómo se hizo esto? Ahora pensamos para atrás y hablemos después, si queremos, también de las nubes de puntos. ¿Dónde vamos a poner los puntos? ¿Dónde entran? Ese proyecto que nosotros les decíamos, salió de estos escaneados. Si se fijan en el año de estos, son cerca, fíjense el año de esto. Son los únicos planos que servían para construir todo esto. ¿Dónde estaba tu estrategia de donde guardabas los archivos que hacías el escaneado? ¿Que los ibas a vectorizar? No, estaban digitalizados y después los vectorizábamos. Perfecto, esos eran los planos que tenías. Y la documentación que no tenías, ¿qué hacías? Hicimos nubes de puntos. ¿Las nubes de puntos que eran de todo el edificio? ¿O vos pensaste la estrategia de cómo estaba particionada esa nube de puntos? Para que se pudiesen relacionar con la porción que abastecía. Porque cuando alguien estaba haciendo, cuando nosotros estábamos haciendo la cúpula, a esto no le importaba la cúpula. Ni a esto le importaba la cúpula, ni a la cúpula le importaba esto. ¿Vos vas a hacer que un escaneado de todo el edificio sin pensar en cómo lo vas a hacer? Esto es la cúpula de ese edificio. Esos son los puntos donde tomamos cada una de las posiciones de esa cúpula. Esto está arriba de todo el edificio, el otro está abajo en la planta baja del edificio. ¿Vos decís que es una nube de puntos sola, que no ha sido pensada? ¿Dónde la guardaste? Porque esto pesa una tonelada de peso para que se meta dentro de Revit o se meta dentro de las diferentes plataformas para que lo puedas manejar. ¿Qué hiciste? Pediste en el contrato una nube de puntos, pero no pediste cómo se articula, dónde se guarda, cómo se llama. Y cada vez que la llames para el próximo proyecto que tenga esta complejidad, lo vas a llamar de vuelta, diferente, para responder a la misma necesidad, porque es la misma. La estructura de planta baja para tu próximo proyecto, ¿cómo se tiene que llamar? 1428 guión de edificio no sé cuánto, guión no sé qué, y por ahí te dicen que es la estructura completa, y vos tenés que relinkear todo cada vez, todo el tiempo. Todo el tiempo está fabricando el astillero. ¿No parece demasiado lógico lo que nosotros estamos haciendo a nivel de conceptual de empezar con un template? ¿De qué template estamos hablando? ¿Cuál es tu template? ¿Dónde están definidos los intersticios que tienen que cubrir? Cuando vos ejecutaste estos modelos, ¿cuál fue el criterio de partición que tuviste, que para nosotros se llaman expedientes, en donde vos podés arrancar un pedacito como esto que está acá? Esto fue un pedido particular
porque por una disposición bancaria del Banco Central de la República Argentina, todos esos que eran cajas se tenían que tapar, y se taparon con vidrio en un edificio histórico. Resulta que cuando una persona iba al cajero, por la reverberancia que había en los rebotes de sonido, el cajero no podía escuchar lo que le decía el pobre tipo que iba a hacer el depósito. A ver, esto que están viendo se pudo hacer de esta forma porque estaba pergeñado el día número cero, que esto que estaba acá entraba como un estuche y yo podía sacar esto como un estuche para que sea analizado paralelamente, concurrentemente, simultáneo, sinérgico, colaborativo, porque alguien necesitaba un estudio particular de acústica, ¿no? El cómo lo analizo. ¿Qué te vas a llevar? ¿El banco completo que tiene 6.000 metros cuadrados para analizar un sucuchito así de chiquitito? ¿Vos estás loco? ¿Qué vas a hacer ese archivo? ¿Lo vas a grabar cómo? ¿Cómo es que no pensaste? Entonces, esto la verdad que esto tiene que estar abordado de otro lugar. El acercamiento a esto evidentemente necesita un esfuerzo grande de la cabeza y la cabeza duele. Yo no estoy denostando a los modeladores. Los modeladores son geniales, los modeladores. Mm. Pero los modeladores per se no pueden definir una estrategia, porque ellos modelan y van a modelar cada uno con su librito. Ellos se tienen que adscribir a las líneas generales de que fue definida en un lugar absolutamente cerradito, definido por performance, en donde estaban planteadas todas las preguntas que esto tenía que contestar. Este modelador se tiene que ir a trabajar al astillero que alguien preparó, no sentarse en el borde del río a fabricarse el astillero. O nos vamos a quedar con este, que en realidad define la estrategia. A ver, hay cuestiones acá. Esto es como, no sé, jugar al tejo al ajedrez. El ajedrez, por eso planteamos el ajedrez, es un juego del pensamiento que te invita a qué. No este cómo me comes. Vos tenés que planificar qué va a pasar si haces este movimiento, 5, 10, lo que sea, jugamos para adelante. Porque es un juego de estrategia. Esto se divide entre la táctica y la estrategia. Y lo más importante con esto es la estrategia, que es la que define la línea de pensamiento, en donde voy a generar tácticas de modelamiento, de comunicación, de división de esa matriz de producción, que respondan a esa estrategia. Yo no me siento tácticamente hacer algo si no tengo una estrategia. Yo necesito a este personaje que piense. Por lo tanto, el abordaje a esto tiene que ser desde otro lado y tenemos que entender la oportunidad que tenemos ahora de hacer esto. Yo voy a contar esto rápido. En realidad me lo voy a pasar por acá para que tengamos, en otro momento lo cuento, que es muy interesante. Me quiero quedar con esto, que esto me lo mandó el Edu. Me parece una explicación genial que querés explicarle al Edu porque esto vino de vos. No, no, dale, dale, dale que venís bien. Dale, dale, dale. Ah, bueno, dale. A ver, esta es una imagen de un relevamiento que se hizo en la Segunda Guerra Mundial cuando estaban tratando de encontrar la resolución a un problema. El problema es que Inglaterra estaba en medio de la guerra, estaban atacando a Alemania y querían de alguna manera proteger a sus pilotos y a sus tripulaciones de las incursiones que hacían sobre Europa. Entonces venían los aviones y empezaron a hacer relevamientos de dónde venían las marcas de los tiros o de las, no sé, la metralla que lastimaba a esos aviones. Entonces, en un momento, uno dijo, mira, tenemos que justamente este, poner más armadura en los lugares en donde los aviones son más lastimados por estas defensas antiaéreas. Y bueno, hasta que llegó una persona y dijo, no, no, pará. Las marcas que ustedes relevaron son las marcas de los aviones que volvieron. Entonces, justamente en el vacío, en donde hay blanco y no hay rojo,
es el lugar en donde el sesgo de supervivencia te cuenta que el avión que fue de alguna manera alcanzado en esos lugares blancos no volvió. ¿Tá? Entonces quedan los motores, la cabina, parte de las alas en donde no hay aviones que hayan vuelto con esa marca. Entonces el sesgo de supervivencia empieza a ser una prueba casi en negativo del análisis que hay que hacer, ¿no? Lo mismo pasó también en la Primera Guerra Mundial con el tema de los cascos, ¿no? O sea, la gente en los hospitales de campaña empezó a decir que le saquen los cascos a la gente porque desde que estaban los cascos venía mucha gente herida en su cabeza. Claro, antes cuando no tenían el casco no venían al hospital y ese era otro sesgo, digamos, ¿no? Parecía como que el responsable de que la gente vaya al hospital, que la que estaba peleando, era por el producto del casco, y bueno, el casco era el que le estaba dando una oportunidad más de vida. Entonces, bueno, el sesgo la verdad que es súper interesante, porque por lo general nosotros lo que estamos viendo es una parte de la información, pero bueno, muchas veces el negativo no lo podemos llegar a entender, ¿no? Y bueno, el sesgo, que también Fabi lo explica súper bien em, y es mucho más teórico que yo. El sesgo es algo que nosotros tendríamos que invitar a la conversación siempre porque em, antes de empezar a modelar tendríamos que saber si, muchas veces nos preguntamos si llegamos, si vamos a llegar en fecha, si el equipo de modeladores o diseñadores está bien, si la velocidad crucero de nuestra producción va a alcanzar, o sea, empiezan a haber un montón de datos que parecieran restarnos tiempo de la entrega, pero por lo general tomarse tiempo para analizar nuestros proyectos hacen que empecemos a pensar en las chances que tenemos de llegar a tiempo con ese, en tiempo y forma con ese objetivo, ¿no? Entonces, acá en Miller, hace muchos años ya que cuando entraba un proyecto nadie podía empezar a dibujar hasta que no esté analizado, porque precisamente si no llegábamos íbamos a tener que o ajustar el equipo ahora o avisar que no se llegaba a esa fecha, no empezar a modelar y a la mitad del proyecto avisarle al cliente que no se llegaba, ¿no? Entonces, bueno, un poco era el objetivo del sesgo. Esto hace que el ejercicio de ustedes, cuando ya tengan tareas preconfiguradas, y Fabi lo define como largar en una carrera de 100 metros casi 50 metros adelante, es sumar esa inteligencia que muchas veces y esa experiencia que muchas veces no la podíamos volcar directamente sobre la producción de nuestros proyectos, obviamente sí sobre las definiciones de nuestros proyectos, pero bueno, que nos ayudan a restar el pico y pala inmenso que es documentar una obra de ingeniería, arquitectura y construcción y llegar con cosas que están a muy buen nivel, que no se olvidan de nada y cuando nosotros nos acordamos de algo o traemos algo de nuestros sesgos, los podemos impactar en los templates. Entonces, esa mejora continua va a crecer con muy buen ritmo. Y nosotros nos vamos a sentir cada vez más contentos con lo que producimos y no cada vez más cansados y cada vez más fastidiados. O sea, la pregunta que hacía Fabi cuando yo empecé a estudiar con ellos casi 20 años atrás, decía, te dan un proyecto, ¿estás contento o estás triste? Bueno, no, en aquel momento yo me parece que la juventud me hacía sentir contento, pero el miedo y después el equipo, la cara del equipo cuando agarras un proyecto nuevo es, uy, otra cosa más. No llegábamos con esto y vamos a agregar otra cosa más. Bueno, esto se debía un poco a la falta de preparación, ¿no? Era, bueno, salir a jugar sin haber entrenado, más o menos. Entonces, bueno, está Tenemos, bueno el análisis. tenemos a veces la falsa seguridad de que empezar antes nos va a hacer terminar antes. Y esto no es cierto. Te diría que no es cierto en casi ningún caso. No es que a veces no es cierto. Eh, Dividir un proceso largo en procesos chiquitos y definir para cada uno cuál es el input, cuál es el output y cuál es el proceso que hay que hacer internamente para llegar del input al output es lo que tenemos que hacer primero. Eh, y, y hay una cosa que se llama full kit, que no se empieza un proceso hasta que no está todo lo que se necesita
para entrar en ese proceso, simplemente porque es más rápido hacerlo, ¿no? Imagínense que decimos, bueno, hay que hacer un anteproyecto, y para el anteproyecto necesitamos la medición definitiva del terreno en el que estamos trabajando. Pero como no tenemos la medición del terreno, empecemos ganando tiempo trabajando en el anteproyecto. 6 meses después nos llega la medición del terreno y siempre tiene 15 centímetros menos que, ¿no?, de lo que pensábamos, no más. Y entonces ahora hay que ajustar todo el edificio, ¿está bien? Pero como son menos, entonces ahora ya las medidas mínimas no dan, entonces hay que cambiar la planta y hay que diseñarlo todo vuelta. Se ganó tiempo, se perdió tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Eh, Esto es una maratón y, y- y no son 100 metros llanos. Necesitamos generar ritmo, necesitamos ir contra otro tipo de sesgos, como hay una cosa que se llama el síndrome del estudiante, ¿no? El síndrome del estudiante es que si los estudiantes, viste, empiezan en los 2 primeros tercios que tienen del examen, estudian solamente un tercio de la materia. Y en el tercio que falta no llegan. Y esto no importa la distancia que se ponga, ¿no? Cómo se cambia el sesgo. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno que trabaja con síndrome del estudiante y otro que no. El que no se dio cuenta de que si tenía 10 unidades para hacer, para dar un examen, y tenía 10 días, tenía que hacer una unidad por día. Entonces empieza a marcar un ritmo de cómo es, porque se diseña el proceso al principio, se marca el ritmo y entonces tenemos que ir viendo cómo hacemos. Y así se llega. Entonces, bueno, nada, estos templates, de alguna manera, lo que hacen es nos ordenan el trabajo. Los templates se pueden cambiar, pero no empezamos desde cero. Seguro no empezamos desde cero todos los proyectos. Pero inclusive ustedes metiéndose en la cabeza con un template que alguien ya pensó y ya lo organizó, o cómo lo organiza para empezar desde ahí, después podrán ir adaptándolo y mejorando, digamos, el template, ¿no? Pero esto es un poco lo que nosotros queríamos. Entonces, yo abriría ahora, si a ustedes les parece, como lis- una listita de preguntas. Los que quieran pueden levantar la mano y hay un iconito por ahí abajo para levantar una manito y abren micrófono y salen al aire. Los otros, los que no quieren, también pueden escribir algo en el chat. Y bueno, nada, eh, esperamos empezar ya arremangados la próxima clase, poniendo todas las pautas y empezando a ver cómo los unos tienen que pedir, cómo los otros tienen que usar, tienen que generar eso que los demás piden, y jugando un juego completo, porque la otra cosa que tenemos que entender es que ganar un subjuego nos puede hacer perder el juego completo, ¿no? Esto de nosotros podemos hacer nuestro trabajo en el menor tiempo posible, pero lo que hicimos es tiramos cianuro al río y aguas abajo. Entonces ahora hay que volver a hacerlo y que no se puede hacer. Así que bueno, Ítalo, adelante. ¿Qué tal, chicos? Una pregunta. Con respecto al modelo, ¿es elaborar un modelo único el cual va evolucionando de acuerdo a lo que yo voy a necesitar en la etapa en que va desarrollándose el proyecto? Por ejemplo, un modelo nace en Schematic Design y luego cuando ya yo estoy en la etapa de cómputos, presupuesto, qué sé yo, ya tiene ese grado de madurez, o son diferentes modelos ya pensando o un único modelo pensado desde el inicio para lo que lo voy a usar y solamente para eso. Está claro. Eh, Volvamos a la analogía del río aguas abajo. Eh, en la etapa, porque inclusive esto empieza previo a la etapa del diseño esquemático, ¿no? Esto empieza en una idea, a lo mejor en un Excel, ¿sí? Vos pensás que cuando yo estoy en un Excel y tratando de ver si el proyecto cierra más o menos o no, tengo que tener, por ejemplo, un presupuesto estimado, cuánto cuesta eso que todavía ni siquiera existe, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tengo que sacar alguna relación con el precio de venta y ver si hay una rentabilidad y qué sé yo. Este modelo sigue aguas abajo y ahora entra en la etapa de diseño esquemático, donde esta tabla, en esta etapa de diseño esquemático
todavía varía mucho, varía morfológicamente, varía en soluciones técnicas, entra ya en un protocolo, pero es un protocolo no tan estricto porque tiene que ser lo suficientemente ágil como para yo poder hacer cambios rápidos, pero también tiene que tener ahora un presupuesto asociado. Ahora el presupuesto ya no será por metro cuadrado construido, sino que a lo mejor será por metro cuadrado de cocheras, metros cuadrados comunes, metros cuadrados no comunes, no cubiertos, ¿está bien? Porque todavía estamos en esa etapa. Recién en la etapa donde entramos en el anteproyecto, ahí ya podremos tener una idea de qué estructura le vamos a ir poniendo. Un anteproyecto no es solamente un anteproyecto arquitectónico, es un anteproyecto que tiene una estructura en anteproyecto, que tiene instalaciones en anteproyecto. Yo tengo que saber los plenos dónde van, porque si yo hago un anteproyecto solamente arquitectónico y después le pongo la estructura y ahora me achica los pasillos, entonces no los puedo achicar. O sea, todo tiene que tener una lógica. Y por ejemplo, dentro de los protocolos estos, se establece que los especialistas tienen que entrar 3 veces. Un especialista, por ejemplo, de cálculo de estructura o de instalaciones, ¿no? Entran en el anteproyecto con una calculadora solamente, diciendo Q por L cuadrado sobre 8, y diciendo, bueno, acá una viga de más o menos tantos, ¿no? Solamente con una calculadora, pero planteando un esquema estructural de anteproyecto. Después, cuando pasamos la etapa de anteproyecto y vamos al diseño detallado, entran una segunda vez, donde ahora sí, con sus computadoras, hacen el cálculo y lo tenemos que meter adentro, y entran una tercera vez, que es para la coordinación de las ingenierías. Pero todo esto tiene que estar pautado. ¿Qué se necesita en cada una de las etapas? ¿Y quién define las etapas? ¿Las definimos nosotros? No. Hay organizaciones como puede ser en Estados Unidos la Haya, el American Institute of Architects, y en Europa y Asia toman más en cuenta una cosa que se llama, una entidad que se llama RIBA, el Royal Institute of British Architects, que en ambos casos, en distintos lugares del mundo, definieron los procesos de construcción hasta el mantenimiento y operación en 7 etapas. Y estas 7 etapas son las que no tenemos que inventar de vuelta. Eso ya es un hangar, como decía Héctor, ¿no? Que ya está preparado y que está esperando un proyecto que pase por ahí. Y una casita tiene 7 etapas, claro. Y un edificio, claro. Y un aeropuerto, claro. Y una ciudad, claro. Todos tienen las mismas 7 etapas. Y estas etapas tienen un input, un output y un proceso. Entonces ahora, ¿qué es lo que necesitábamos? Necesitábamos un template de herramientas que le dé soporte a estas etapas que realmente existen. Y que existen en cualquiera. A lo mejor o vos te crees que en una casita no tiene un diseño esquemático. Claro que lo tiene. Igual que un aeropuerto. Igual. Así que bueno, nada, un poquito eso. Edu. Sí, quería sumar algo. Te puedo mostrar algo medio rápido, así echo luz sobre la pregunta. Mirá, un detalle de un baño, por ejemplo, en Revit puede tener este nivel, o un detalle de un local, ¿no? Fíjate que para nosotros un baño podría ser una unidad súper, ¿cómo podría ser? Estandarizada o estandarizable. Nosotros trabajamos con arquitectos que hacen interiorismo, trabajamos con arquitectos que hacen hoteles y que su baño seguramente cambia en algo. O sea, yo estoy poniendo 2 artefactos, pero no estoy definiendo qué artefacto es. Pero esto resolvería la comunicación de esa documentación casi en un 90%. Yo si voy acá y te muestro el proyecto fíjate que tengo algo muy definido, pero de un proyecto que todavía no está ni siquiera propuesto. Entonces yo puedo tener baterías de template conceptualizados en categorías diferentes, en donde el proyecto completo es un baño,
¿Por qué? Porque este tipo de baño, cuando yo empujo en las paredes, podría llegar a ajustarlo a una documentación ejecutiva que ya está hecha para N cantidad de proyectos. Cuando esto yo lo miro y digo, mirá, algunas cosas que mostré la semana pasada. Yo necesito de todas las obras una estandarización ahora de documentación, en donde acá no hay ningún proyecto en particular documentado, pero estos planos están buscando, ¿está bien? Metros cuadrados de muro, estos están buscando metros cuadrados de contrapiso, estos están buscando... ¿Cuál es el problema de estos monitores que están buscando el contrapiso construido? Que en las primeras etapas no hay un contrapiso hecho. Y peor que esto, que la gente dice, no, pasa que el problema que tiene Revit o el problema que tiene BIM es que necesitas tener todo definido para dibujar o para modelar. Eso es muy peligroso porque nosotros deberíamos trabajar con niveles de conceptualización, en donde te voy a mostrar uno, por eso vengo para acá, para que no se asusten gráficamente, en donde yo tengo no una lámina, fíjense que acá tengo del local 1 al local, voy a salir de los locales 0, 130, ¿está bien? En donde yo tengo esta documentación ejecutiva que podría agarrar estos elementos. Una vez que yo agarro estos elementos, fíjense que los voy a trasladar dentro de, por ejemplo, una habitación. Y lo que tiene que pasar, que no me salió el otro día, no sé si estaba, si tal o no, es que la documentación empieza a leer planta, corte, vista lateral derecha, vista lateral de frente, lista lateral de... Y acá abajo tendría que empezar a cuantificar. ¿Por qué? Porque esta lámina que está acá, independientemente que esté linda, yo podría agarrar ahora a un técnico y decirle, mirá, técnico, cuando digo esto, estoy hablando de una persona que está en el colegio secundario, que tiene un trabajo y que sabe operar. Y que todos los elementos que tienen que estar dentro de la lámina ya lo tengo definido por el protocolo de mi estudio y por el template, que este sería el template, ¿no? Fíjate, acá te dice qué habitación es, qué nivel de piso está, te dice cuál es el nombre que está asociado a ese room, está bien, pero te dice área del local, perímetro, metros cuadrados de contrapiso, y cómo esto lo infiere porque el área de la superficie de ese room es igual al contrapiso, es igual a la carpeta niveladora, es igual al adhesivo, al cielo raso, a la alfombra. El revestimiento de pared sería una forma simple de hacerlo. Podría ser el perímetro menos las superficies de vanos que tiene. Por 12, o sea, el perímetro por 260 en este caso, menos las áreas de las ventanas. Vos podrías tener metros cuadrados de baño total, metros cuadrados de dormitorio total, que no sabés cuál es el componente, pero podría entrar entre $10 y $200 el metro cuadrado, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, los niveles de aproximación que vas teniendo, yo nunca voy a perder este nivel de aproximación. Lo que va a pasar es... lo que va a pasar es que a medida que yo voy documentando habitaciones, empiezo a tener noción de qué voy a poner y qué voy a contar en cada una de esas habitaciones. Cuando yo dibujo un contrapiso, porque lo necesito dibujar, ¿no? Esta planilla sigue funcionando, pero va a ser de alguna manera reemplazada nunca va a desaparecer, va a ser reemplazada en la consideración por esta otra que cuenta contrapisos. O sea, vos el contrapiso lo vas a contabilizar de forma conceptual en un monitor como este, pero en una forma materializada en una de las planillas que busque solamente contrapisos. Y los niveles de aproximación pueden ser altísimos. Lo que pasa es que ustedes deberían tratar de estandarizar sus procesos para que yo diga, mirá, esta es una lámina que está contando periodos y esta es una lámina que está contando subperiodos. O sea, esto de periodos en algún momento se los vamos a contar. Lo que estamos tratando de hacer es ver si el seguimiento de hormigón de este proyecto va a los ritmos que a nosotros nos convienen, ¿no? Y cuáles son las superficies. Entonces, un periodo, nosotros dividimos esto en una estrategia, que también se la tendríamos que contar, de periodos. El periodo nunca se va a alterar, aunque los meses nunca van a ser consecutivos. Por ejemplo, hay obras que tenemos que hay nieve en el medio de la obra. Entonces, entre el periodo 3 o entre el periodo 7
y el periodo 8 hay 3 meses de diferencia, pero la secuencia de periodos siempre es la misma. Entonces, estas cosas que cuando nosotros vemos que ustedes las escuchan y las entienden, les parece, está bueno o qué boludo, nunca lo hice, perdón el francés, son cosas que nosotros ponemos a la mano porque todos esperamos a tener un cómputo métrico de contrapiso solamente cuando está dibujado. Y por ahí el modelador está lejos de poder prestarle atención, no al guido al contrapiso, por ahí el zócalo, por ahí la buña del cielo raso o por ahí algo en particular. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros estamos queriendo decir es, si ustedes saben construir el modelo de negocios que tienen, edificios o laboratorios o estaciones o aeropuertos o lo que sean, lo que tienen que hacer es de lo que saben construir, armar esa última documentación de sus vidas adentro de un template, ponerle un protocolo y después hacer geometría, porque el proyecto uno cuando lo linkeo va a levantar esa geometría y ese monitor. Cuando deslinkeo el proyecto uno y agarro el proyecto 7, el monitor va a agarrar los datos de ese proyecto 7. Obviamente lo tengo que ajustar, obviamente el rótulo va a quedar chico o va a quedar grande o lo voy a tener que reposicionar. Pero la estrategia que tenemos que usar sirve para que ustedes sean todo lo rápido que no puede ser una persona modelando a toda velocidad. Y la mejora continua que se genera a través de este proceso es mucho más eficiente que cualquier proceso de Dynamo que yo veo que funciona muy bien y que me gusta, pero a mí me gusta más ver la lámina o el elemento que algo que es medio cajanero y después me arroja el resultado, ¿no? Igual los dos me gustan, pero lo que digo es, siempre necesitamos documentaciones para llegar a la obra o para contar el proyecto y este formato es el que más a nosotros nos resulta, ¿no? Así que bueno, espero que Em, te... Ahí, Edu, a ver, lo puse en el chat, un link para que se aprendan a este grupo, porque en este grupo les vamos a mandar documentos. Esto que yo les comentaba, por ejemplo, el documento de la Haya y de Riva. Es súper interesante. Es un documento PDF que yo se los puedo mandar ahí, ustedes lo pueden tener. La grabación de esta clase, si es que la quieren ver de vuelta, no sé. Después, si quieren, se borran, pero me parece que un par de días está bueno que se prendan a ese grupo y nada, después, al que le molesta o no quiere escucharlo, o se sale o lo pone o lo archiva, ¿no? Pero hay mucha info para darles. Lo que sí les digo es que los que ya están en el curso, eso igual lo voy a mandar por el otro grupo, ¿está bien? Por el grupo que ya tenemos los que estamos en el curso, acá hay un montón de invitados. Los invitados a este y por el grupo habitual les mando a los que ya están inscritos en el curso, ¿sí? Hay una pregunta más ahí de Andrés Ángel. Sí, Andrés Ángel. No, solo quería preguntar lo que Edu de Feo pues habló al final. Quería preguntar que cómo se adaptaba pues la plantilla de ustedes a las diferentes dimensiones de los proyectos, ¿sí? Entonces, según lo que alcancé a entender es que definitivamente pues cada proyecto es diferente y requiere pues cierto ajuste, pero pues en base a la plantilla que ya se maneja, pues se agiliza todo el proceso, ¿sí? Simplemente serían unos pequeños retoques. Pasa que pues hace mucho que vengo siguiendo pues en el canal de ustedes en YouTube, pues he visto bastante información y de cierta manera lo he ido adaptando pues a mis necesidades, ¿sí? Y tenía esas dudas porque pues tengo diferentes proyectos donde las dimensiones cambian. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo lo harán ellos para si tengo 300 láminas, digamos? Tengo que corregir la dimensión de las 300 láminas, ¿sí? Entonces pensé que había alguna particularidad para Bien. ese tipo de casos. Bien, a ver, hay dos cosas. Una es, nosotros podemos tener documentaciones en la que lo que hay que empezar a entender, como piensa Beambox, es en niveles y sistemas. Y por niveles, vos seguramente por la cantidad de sistemas que tengan, con la cantidad de ingenierías que tengas una, dos o 10 láminas por sistema, por nivel. ¿Está bien? Entonces, si vos tuvieses un template de 80 pisos, porque estamos trabajando en Dubái, estamos todos trabajando en Dubái, está buenísimo porque
Si tenés 50 láminas, 80 láminas o 100 láminas por nivel, eso se va a multiplicar por la cantidad de pisos que tengas. El problema más importante que nosotros tenemos que entender que resolvemos es, primero, que el template se va a acordar de cuáles son las características que queremos conservar proyecto a proyecto. Por ejemplo, qué tipo de visualización queremos, o sea, si es planta, si es corte, si es vista, si es cónica, qué cómputo métrico necesitamos, cuál es la estrategia para contar esa planta o ese sistema en esa planta, en ese nivel en particular. Después, dentro de toda esta automatización, obviamente que el ajuste, porque el proyecto es más grande o el proyecto es más chico, es intelectualmente más bajo de resolver. O sea, no hace falta que esto quede como, si bien todos nos gusta y si somos arquitectos nos va a gustar que quede alineado, pero lo que nosotros no podemos hacer cuando disparamos un proceso de producción masiva o de alto nivel de producción es que las láminas tengan muchas correcciones. Entonces, cuando vos pudiste cuadrar cómo es que querés ver una lámina, no solamente que podrías simplificar, porque esto se podría llegar a copiar a otras, no la inteligencia, pero sí la disposición, pero lo podrías llegar a hacer con una división de la matriz productiva en donde hace láminas la persona que tiene como el nivel tecnológico, técnico o de experiencia para hacerlo. Nosotros tenemos 400 becas en la ciudad de Buenos Aires, en colegios técnicos, y nuestros chicos podrían hacer cualquiera de estas acciones sin problema. Decirle, toma, esta es la lámina, la tenés que copiar 400 veces. Y no necesito un ingeniero o un arquitecto recibido con 10 años de experiencia y 30 años de experiencia en Índigo y 30 años de experiencia en el mercado, que su hora, hombre, es muy alta. Entonces, la división de la matriz productiva me permite que los que definen, que tienen un seniority más elevado, no acoten, no pongan los tags, no pongan no ordenen la disposición de la lámina porque sí necesita ajuste. Pero bueno, al no tener que poner New Sheet, viene la lámina y el relojito de Revit está así. New View, me traigo una vista, dos vistas, tres vistas, un corte, un schedule. Y no solo eso, sino las definiciones. O sea, que me hacen dudar, que tardo en traerla, que la computadora... O sea, todo esto es un costo altísimo en clics y un costo altísimo en definiciones que yo ya no lo tengo que tener más. Y cuando voy a corregir una lámina porque me di cuenta que le falta o que le sobra algo, esa corrección es a nivel de template, no es a nivel de proyecto. ¿Está bien? Entonces, vos después podés ajustar tu equipo porque no necesitas una persona que tenga 20 años de experiencia en tu empresa para que ajuste una lámina. Porque ya está la lámina hecha, no que está lista para presentar, pero está esperando que venga la vista, que venga el corte, que venga el cómputo métrico que vos definiste ya hace 3 4 años y lo venís corrigiendo todos los días. Pero que sí, seguramente esa persona necesite que le dé un poco de valor artístico y disposición a la lámina. Después, cuando vos querés una lámina en particular, que nosotros definimos acá en el estudio como si fuese una lámina de concurso, y bueno, esa es muy difícil de estructurar de antemano, porque seguramente el proyecto puede ser o un museo, o puede ser un pedazo de ciudad, o puede ser un aeropuerto. Entonces es muy difícil que en una lámina que tenga como objetivo un concurso, nosotros podamos esto tenerlo predefinido. Aunque podrías acercarte bastante a lo que te gustaría mostrar en cada uno de los concursos. Pero bueno, esto siempre habla de producción. A nosotros siempre nos cuesta crecer, o sea, dos cosas que las que tenemos que tener siempre en cuenta es que hay que tratar de escalar y hay que tratar de tener un ingreso recurrente, digamos, ¿no? Cuando hablamos de escalar, estamos hablando de escalar producción y escalar producción es muy difícil cuando uno no está arriba de lo que se está produciendo. Entonces, el protocolo y el template y templates como lo que mostré yo recién y la estructura que mostró Héctor hoy, lo único que intentan es que nos saquemos de encima todas las operaciones que tenemos que hacer en todos los proyectos que no nos aportan mucho valor intelectual, pero nos sacan mucho tiempo y nos sacan muchas horas de definición. Entonces, bajamos en la complejidad, incorporamos gente que pueda aportarnos cotas, ajustes de lámina
y va a haber tags y cosas operativas y que por eso ellos estén contentos en aprender también. Y nosotros empezamos a poner gente con otro nivel de experiencia, con otro nivel de capacidad en los puestos de definición que son los más importantes en la industria, digamos, ¿no? O sea, necesitamos definir, eso es lo más importante, pero después hay que documentar. Y muchas veces tenemos casos en donde hay gente muy valiosa haciendo tareas muy, muy baratas, muy económicas, o sea, o poco rentables, ¿no? Está bien que ponga una cota porque él necesita ver cómo es la medida, pero acotar un proyecto completo seguramente no lo necesita hacer. Y esto incluye eso, tratar de que la gente sea lo más rentable posible en el tiempo que tiene. ¿Está bien? O por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. Por eso lo definimos así.